IUS, Canal Multimedia, presenta El derecho agrario en México, sembrando conocimiento y justicia. Un programa del Seminario de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la UNAM, conducido por Leonel Pantoja. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidas a su programa El Derecho Agrario en México, Sembrando Cultura y Justicia. Programa del Seminario de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy les damos la más cordial bienvenida, jueves 23 de octubre de 2025, a las 14 horas, un poquito más, ya estamos al aire en su programa. Les saluda Leonel Pantoja Villalobos y por supuesto, antes que todo, debemos agradecer a nuestras autoridades, pues por la oportunidad que nos dan también a la difusión de estos interesantes temas con base en el derecho agrario, con base en la legislación agraria y que va en una extensión bastante amplia. Por ejemplo, hoy vamos a tocar el tema de los derechos de las mujeres rurales, en un enfoque de igualdad, de paridad de género. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, también a la maestra Saramis Palmaleón, secretaria general de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a la doctora Irene Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta y coordinadora del canal IUS Multimedia. Pues hoy tenemos el honor de contar con la participación, con la presencia de distinguidas académicas, catedráticas, pero no solamente llevan sus temas a la parte teórica, sino también a la práctica, en la defensa de los derechos de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas rurales. Ellas son, las vamos a ir presentando, la doctora María Laura Serrano Santos, la licenciada Erika Carvajal Morales, la doctora Fátima del Rocío Valdivia Ramírez y la doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera. Con ellas vamos a conversar sobre un tema bastante interesante que es mujeres en lucha desde contextos rurales. Y sobre todo, pues, además de ser un tema interesante para alumnos, alumnas, profesoras, profesores de esta facultad y pues toda la audiencia que nos hace favor de escucharnos, pues es un tema trascendental y seguimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Rural, que fue la semana pasada, el 15 de octubre. Vamos presentando a nuestras distinguidas invitadas, una breve semblanza de cada una de ellas. La licenciada Erika Carvajal Morales, mujer chontal de Oaxaca, promotora y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, derechos agrarios de las mujeres indígenas, derechos a la tierra y del territorio. Acompaña por más de 16 años a comunidades chontales en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, aquí en México, en asesorías legales, actualización de padrones agrarios y estatutos comunales, procesos organizativos y facilitación de talleres comunitarios y regionales. Facilitadora de la Escuela de Mujeres Indígenas por la Tierra y el Territorio en Oaxaca, integrante de la organización civil Tequio Jurídico. También nos acompaña la doctora Fátima del Rocío Valdivia Ramírez, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin, maestra en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, sede Oaxaca, licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, cofundadora del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, defensora de derechos indígenas en la región Tarahumara desde 2009. También nos acompaña la doctora María Laura Serrano Santos, doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, temas de interés, estudio de las juventudes en contextos urbanos, desigualdades sociales, pobreza y violencia urbana. Temas abordados desde la perspectiva de género y feminista. Desarrollo profesional enfocado a proyectos sociales desde organizaciones de la sociedad civil en áreas relacionadas a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y de las y los jóvenes, derechos y salud sexual y reproductiva, equidad de género, implementación de la educación sexual
integral, prevención de violencia y cultura de paz. También ha participado en proyectos e investigaciones académicas en temas vinculados a la educación, consumo y violencia en ámbitos institucionales. Cuenta con publicaciones en diferentes revistas de divulgación científica, capítulos de libro y libros en coautoría. En coordinación, es coordinadora del Grupo de Trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos en el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y miembro fundadora de la Asociación Civil Somos Viento. También nos acompaña aquí en el estudio la doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera. Ella es doctora en Gestión y Resolución de Conflictos, Menores, Familia y Justicia Terapéutica. Máster universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social por la Universidad de Vigo. Especialista en Derecho de Menores por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM, autora de libros y artículos especializados en justicia penal para adolescentes, coordinadora del Grupo de Trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, ambos del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Muy bienvenidas, estimadas profesoras, estimadas, pues también defensoras de derechos de mujeres, adolescentes y niñas en el contexto, en el ámbito rural. Bienvenidas. Gracias, buenas tardes. Mucho gusto en Gracias, saludarlas. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Estamos en esta ocasión, estamos en una modalidad híbrida. Nos acompaña aquí en cabina la doctora Marlene y pues el resto de nuestras invitadas están desde sus lugares de trabajo, como hemos visto, en el estado de Oaxaca, En el estado de Puebla y Chihuahua. Puebla y Chihuahua. Desde ahí nos acompañan. Agradecemos el tiempo que nos brindan para dar a conocer estos importantes temas aquí a la comunidad académica, a la comunidad estudiantil, y pues que son muy importantes y mucho más en estos tiempos. Pues vamos empezando la plática. Por favor, alguna de ustedes, estimadas maestras, doctoras. ¿Quién quiere comenzar? Sí, por favor, maestra. Claro, muchas gracias. Gracias a la facultad y gracias a todas ustedes por acompañarnos aquí y brindarnos un poco de su tiempo para conversar. Y gracias a quienes nos escuchan también en la transmisión en vivo en Facebook. Una de los principales o de las primeras preguntas que nos genera hablar de mujeres rurales es pensar en las violencias y en las estructuras que se abordan o que se enfrentan desde estos ámbitos. Entonces, si alguna quisiera comentar en relación a cuáles creen que son las principales limitaciones estructurales o formas de violencia a las que se enfrentan las mujeres en los contextos rurales. ¿Quién guste? ¿Quiere empezar? Pues no sé si quisiera Fátima o Erika, creo que ambas, porque ambas son activistas, y están en territorio, entonces, ¿alguna de ustedes quisiera comenzar? ¿Eres Fati? Bueno, ya que fui nominada. No, gracias. Pues una pregunta pues muy compleja, no sé, justo creo que ahorita que les iba escuchando pensaba por dónde, ¿verdad? Por dónde enumerar todas las violencias que desde mi experiencia atraviesan a las mujeres, pues que habitan, a las mujeres en general, ¿verdad? Por supuesto, pero pensando en los contextos rurales, justo estoy, pues no sé, creo que la conversación de hoy me llega en un momento muy especial, muy, muy fuerte, porque justo hace unos pocos días estaba conversando con una compañera, amiga, defensora del territorio, que una de sus hijas acaba de sufrir un ataque sexual y ha sido muy doloroso,
¿no? Ha sido, creo que hemos estado atravesando esto, yo desde que ella me lo compartió, y una de las cosas que me venía a la mente es que ella me decía, pero ¿cómo? ¿Verdad? Como si yo trabajo por estas, ¿no? Como defendiendo estos derechos, em, como a mí, ¿no? Como, cómo me descuidé, ¿no? Como por ese sentido también un poco como de la culpa, ¿verdad? Que nos atraviesa cuando suceden estas cosas. Y entonces me pongo a pensar, me cuestiona muchísimo, ¿verdad?, el trabajo que hacemos como defensoras del territorio, sobre todo de derechos en general, pero del territorio en particular, porque la mayoría de nuestras compañeras, si no es que todas las compañeras, ejercemos esta labor, ellas ejercen esta labor desde sus lugares particulares en las comunidades, em, en un beneficio general, ¿verdad? Pensando en el bienestar de toda la colectividad. Y enfrentarnos a que estos hechos ocurran, eh, te desmoraliza, ¿verdad? Te desmoraliza completamente. Creo que es algo que desde la asociación en la que yo he estado, SECADI, que es la asociación que fundé junto con una amiga hermana también en este camino, siempre hemos sido muy enfáticas en mencionar que ser una defensora de territorios, una defensora de derechos y ser mujer al mismo tiempo tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus retos específicos. No es lo mismo para los compañeros varones que por supuesto atraviesan muchas violencias. Nadie dice que están exentos, ¿verdad? Pero las violencias que atravesamos como mujeres muchas veces quedan invisibilizadas, ¿verdad? En los espacios de la resistencia por los derechos, en los espacios de la resistencia por el territorio, como por estos derechos más colectivos. Eh, y luego ocurren estos casos, ¿verdad? En donde hay muchas compañeras que estamos ofrendando la vida, el tiempo, la energía, las emociones en defender territorios y en defender derechos para toda la colectividad y que eres atacada, ¿verdad? En tus espacios de seguridad. Entonces, no sé, creo que esta pregunta me cae justo en este momento en que digo, bueno, pues la violencia patriarcal es una de las principales, ¿verdad? Que nos afecta incluso hasta dentro de nuestros supuestos espacios de confianza, ¿verdad? Entre familias, entre colegas, entre comunidades, etcétera. Y luego, pues, por supuesto, pienso en el tema del racismo, ¿verdad? Como estas grandes estructuras que también habitar un espacio rural versus un espacio urbano siempre trae su cuota específica de racismo, ¿verdad? Seas o no una mujer indígena, ¿verdad? Como ahora identificamos a las personas pertenecientes a distintos pueblos que no es el mestizo en México. Em, que pues por supuesto trae también su propia bolsita, ¿verdad? De violencias y de dificultades, pero yo creo que en general el racismo aterriza en el cuerpo de las mujeres indígenas y también no indígenas que están ruralizadas, ¿no? ¿Verdad? Y que esto también acarrea pues todo lo que las violencias racistas acarrean, desde las violencias más cotidianas, del racismo más cotidiano, hasta las cuestiones más estructurales como la falta de acceso a lo que hemos aprendido que son derechos básicos, a la justicia, etcétera, etcétera, para no solamente para la sobrevivencia cotidiana y para nuestras luchas como defensoras de derechos colectivos y territorios, sino incluso también para intentar acceder a la justicia como cuando otro tipo de derechos también te son vulnerados, cuando tu cuerpo es vulnerado, cuando tu seguridad es vulnerada, como en el caso que les comento, ¿verdad? Entonces, pues yo lo dejo hasta ahí porque es muy extenso el tema y pues seguramente vamos a resonar. Y bueno, en el contexto oaxaqueño, también un poco aunado a lo que ya va mencionando la compañera Fátima,
y particularmente desde este acompañamiento pues que hemos venido haciendo principalmente o mayormente en el territorio chontal, pues también coincidimos en que pues atraviesan varias violencias, ¿no? Y la violencia que se vive desde esta parte del derecho colectivo, ya que las mujeres también se viven como parte de la comunidad, no se viven como en lo particular, sino se viven como parte de una colectividad, como parte de una comunidad, como parte de un pueblo, ¿no? Y entonces ahí encontramos todas estas violencias que son digamos que vienen de fuera, o las violencias institucionales como el acceso a la justicia, ¿no? La no posibilidad de acceder a la justicia como debería de hacer, ¿no? A estos derechos básicos como la salud, ¿no? Como la educación formal, como el acceso a, pues, a los caminos, a todo lo que se requiere. Pues para poder existir y no y relacionarse también con otras colectividades, con otras regiones, ¿no? Y atender, pues claro, todas las necesidades que se requieran. Y en esas violencias, pues también principalmente se ven afectadas mayormente las mujeres. Y bueno, y también está la violencia comunitaria, ¿no? Esta otra violencia que va de la mano con la costumbre, que decimos que hay costumbres que fortalecen la vida comunitaria, ¿no? Y todos estos pilares comunitarios que conocemos como el tequio, la asamblea, las cooperaciones, la tierra comunal, la fiesta, el sistema de cargos, todas estas costumbres que decimos que son todas estas que fortalecen y que han sostenido a las comunidades y a los pueblos, ¿no? Pero que también hay costumbres que no están fortaleciendo, ¿no? Y que están pues lastimando, dañando, y en este caso a las compañeras, ¿no? Y que tiene que ver principalmente pues con las violencias que se viven al interior de la comunidad, que ya la compañera Fátima comentaba algunas que tiene que ver con la violencia sexual, ¿no? Que tiene que ver con el acoso, pero también hay otras violencias que tiene que ver con la participación, ¿no? Que tiene que ver con la libertad también de las compañeras, de las mujeres, ¿no? A vivirse libres en la comunidad también, ¿no? Y la violencia familiar es otra de las violencias que también pues que también muchas compañeras siguen viviendo en estos momentos, ¿no? Que tienen que estar pidiendo permisos o negociando para poder seguir acompañando sus luchas o haciendo el trabajo de defensa que ellas hacen, ¿no? O siempre estando, dando explicaciones de a dónde fueron, qué hicieron, ¿no? Con quiénes estuvieron, ¿no? ¿Por qué tardaron tantos días? Entonces, son estas otras violencias también que se viven, bueno, y la violencia económica también, ¿no? Que atraviesa también en estas violencias familiares. Y además, otra de las violencias que también esas creo que son como de las más fuertes, que son las violencias que vivimos o las violencias que viven las compañeras en sí mismas, ¿no? Esas violencias personales que tienen que ver con pues con todo el miedo que tiene que ver con con las inseguridades, que tiene que ver con la culpa, ¿no? Esto que nosotras mismas como mujeres pues nos vamos pues cargando y vamos somatizando en nuestro cuerpo y en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces son estas otras de las violencias y bueno, y que van de la mano también con esta violencia muy fuerte que tiene que ver con pues que no se ha podido lograr un ejercicio pleno de los derechos que se tienen como mujeres, ¿no? Hemos acompañado en esta parte, pues el derecho al acceso a la tenencia de la titularidad de la tierra comunal y pues sí ha sido desafiante. Se han tenido algunos logros, pero también se siguen teniendo estos desafíos porque no han habido también esto que tiene que ver con las condiciones para las mujeres, ¿no? Las condiciones en la comunidad para las compañeras, ¿no? Porque pasa por todo este tema, pues del cuidado y de la crianza, ¿no? Del cuidado de la familia, del cuidado de la comunidad misma, ¿no? Entonces, de todo el trabajo que hay para las compañeras que hacer tanto en la casa como en la comunidad, ¿no? Todo este trabajo que se le conoce como trabajo del hogar o como trabajo doméstico, ¿no? Hay como toda esa gran responsabilidad que no permite
que las compañeras puedan ejercer plenamente estos derechos, como a la participación comunitaria, como al desempeño de sus cargos. Lo están haciendo, pero también siguen trabajando con relación a a este trabajo de cuidados, ¿no? De cuidados y de crianza, ¿no? Y claro, esto va como todo de la mano que lo sostiene, como ya también Fati lo decía, que pues que lo sigue, pues se vuelve más duro porque además se desafía pues a todo este sistema patriarcal, capital, colonial y racista, ¿no? Que es todo este círculo que pues también hay que hacer frente a esa, pues a toda esa estructura para poder lograr el ejercicio de estos derechos, ¿no? Pero entonces, pues siguen existiendo estas violencias y estas limitaciones. O pasamos a otra pregunta, pero antes que otra cosa me gustaría pues hacer algunos apuntes, comentar algunos apuntes de lo que bien señalan las doctoras, las maestras, cómo es la violencia basada en diferentes estructuras que han establecido estereotipos y que esas violencias van desde la misma familia, la comunidad y pues en general la sociedad. Y eso es lo más difícil para no solo las mujeres, sino mujeres rurales, mujeres indígenas, niñas rurales, niñas indígenas. Y como desde como varón, pues nos corresponde sobre todo escuchar, acompañar y apoyar. Sí, es muy diferente la visión, cómo se vive en la cotidianidad, pero a nosotros como varones nos corresponde escuchar, apoyar y acompañar. Sí, claro. Y bueno, no sé si la doctora Laura quisiera aportar algo más, alguna otra reflexión en torno a esto. Sí, nada más, no me quiero alargar mucho, pero bueno, decir que que suscribo lo que Fátima y Erika han compartido. Me parece que la raíz de las violencias en sus diferentes manifestaciones y expresiones tiene que ver pues sí, con un sistema patriarcal, ¿no? Que está presente en todas las sociedades, sean rurales, urbanas, indígenas, mestizas, ¿no? Pero que tiene expresiones diferentes de acuerdo a los contextos, ¿no? Entonces sí podemos encontrar como diferentes formas de relacionarnos, de socializar, diferentes, eh, sí, formas de interactuar entre nosotros, pues van modificando o van impactando más bien de manera diferenciada, incluso la forma, por ejemplo, de cómo vivir nuestro cuerpo, cómo habitar nuestros propios cuerpos, ¿no? Me parece muy significativo también cómo muchas de estas violencias lo que van limitando es el acceso a derechos y a un disfrute de la vida, ¿no? En plenitud, ¿no? Ellas hablaban de las limitaciones en el acceso a la justicia, pero pues también hay limitaciones de primera entrada de cómo vivimos, cómo aceptamos nuestro propio cuerpo, nuestra propia sexualidad, en muchos contextos rurales y no rurales todavía encontramos a muchas mujeres que son obligadas u orilladas a casarse desde temprana edad o que son abusadas sexualmente y se convierten en madres aún siendo niñas, ¿no? Como incluso desde el Estado no hay una protección hacia estos cuerpos femeninos, hacia estos cuerpos de mujeres, ¿no? Y cómo al contrario, ¿no? En muchas ocasiones vemos que el mismo Estado protege a violentadores, ¿no? O la manera en la que están hechas algunas leyes, le da ventaja, ¿no? A violentadores y agresores. No solo a agresores sexuales, ¿no? Sino también lo que podemos encontrar en muchas de estas leyes es así, que impactan la ejecución, ¿no? Y esta cuestión del racismo, que luego no se habla mucho, pero también hay una racialización de la sexualidad, ¿no? Como todas estas implicaciones de la racialización se ven impactadas en los cuerpos de mujeres indígenas, de mujeres afromexicanas,
mujeres rurales y que las convierten o las colocan en posiciones de mayor vulnerabilidad frente a agresiones sexuales sobre todo, pero también de otro tipo. Y también hacer énfasis en lo que mencionaba Erika, en esta carga de los cuidados, ¿no? Que pues muchas veces nos sobrepasa, ¿no? Y sobre todo en contextos rurales donde sí hay un trabajo tangible de las mujeres, real, cotidiano, encargarse de no solo de la casa, muchas veces también hay otro tipo de trabajo que no solamente es el de cuidados y se le suma todavía el de cuidados, ¿no? Y además hay una responsabilidad que se asume por el género, ¿no? Por ser mujeres, entonces te corresponde hacer todas estas tareas, todos estos cuidados, y si algo sale mal, la responsabilidad se deposita en esas mujeres, ¿no? Entonces, también no hay una responsabilidad compartida, ¿no? Ha costado mucho colocar el tema, pero también esto que decía el compañero, ¿no? De qué les corresponde a los hombres, sí, escuchar, sí, acompañar, pero también reflexionar sobre sus propias prácticas y sobre sus propias implicaciones dentro de la vida comunitaria, ¿no? Y dentro de la vida, social, ¿no? Porque también hay responsabilidades que tienen que asumir. Hay algunas que tienen que compartir, pero otras que tienen que asumir también como propias, ¿no? Entonces, sí es urgente, ¿no? El colocar sobre todo la participación de los hombres en las violencias, ¿no? Que viven las mujeres. Pregunta también relacionada con este tema. ¿Cómo se configura el acceso a la educación para las mujeres rurales y cuáles son los principales factores que lo condicionan? Ya entrando un poquito en materia, la educación en general y por supuesto la educación para la defensa de sus derechos, la defensa de sus derechos agrarios. Bueno, si quieren puedo. Sí, por favor, maestra. Sí, bueno, yo creo que ahí sigue habiendo, yo diría que una violación institucional, ¿no? Y que también una violación institucional y que también es atravesada por el racismo, creo yo muy, muy, muy fuerte. En el caso de Oaxaca, hay pocas comunidades, o sea, que tienen, si mucho, telebachillerato, ¿no? Y las comunidades más alejadas, si les va bien, pueden llegar a tener telesecundaria, ¿no? Con una o dos profesores. Eh, y entonces, pues nos hemos dado cuenta ahí que tiene que ver con el racismo, que no hay otra cosa, ¿no? Porque desde muy chavita o muy chavito tienes que dejar la comunidad si quieres hacer una formación académica e irte pues a buscar, ¿no? Los lugares donde puedas acceder a ese nivel de formación, de educación formal, pero que al irte también estás atravesando por muchos desafíos, por muchas violencias, pero también por mucho racismo, ¿no? Y porque además también te llevas de la mano la pérdida de tu identidad, ¿no? La pérdida de tu identidad porque eres muy jovencita, muy jovencito y no entiendes, no te das cuenta, no entiendes muchas cosas del por qué eso que te dice la gente que no es de tu comunidad, ¿no? Eso que te dicen en la escuela y lo que vas escuchando en ese contexto en donde te vas habitando, pues solo sabes que te hace sentir mal, pero no sabes que eso es racismo, ¿no? Y que además también en todas estas estructuras académicas, pues también no contempla una línea, ¿no? De inclusión de la identidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es más complejo, ¿no? O sea, y eso lo viven tanto los hombres como las mujeres que se salen de la comunidad, pero para las mujeres es aún más fuerte porque además de eso, pues llevas aparejado también, pues todas estas violencias, ¿no? La violencia sexual, el acoso, el abuso, ¿no? La violencia psicológica. Entonces,
pues se juntan otras violencias y entonces eso hace más desafiante que puedas tener como mujer acceder fácilmente a la educación formal, ¿no? Y porque además también atraviesa la violencia económica, porque para salir de la comunidad también tienes que tener condiciones, ¿no? Y la gran mayoría, bueno, ahorita ha cambiado un poco el contexto tal vez, ¿no? Pero sí, la gran mayoría, pues tiene que generarse un sistema de empleo o buscar trabajo, o sea, y desde jovencita tienes que trabajar, pues para poder sostenerte económicamente, ¿no? Que si tienes que pagar renta, que si tienes que comprar materiales, pasajes, todo lo que implique, ¿no? Porque en la comunidad solo puedes, en el caso de La Chontal y así como en La Chontal, otras comunidades más alejadas, podemos hablar que hay algunos lugares también donde ya tienen algunas universidades, pero sí son como lugares con una mayor población, son cabeceras distritales, ¿no? Pero pueden contarse pocas, ¿no? Para poder tener un nivel universitario, ¿no? Donde también pues puedan pues acceder también mujeres, ¿no? A esos espacios de formación. Pero creo que ahí hay todavía un gran desafío y se siguen viviendo muchas violencias, ¿no? ¿Alguien más, doctoras, maestras? Yo, en la misma línea que lo comenta Erika, yo creo que siempre ante las desigualdades, ante las violencias, nos enfrentamos con distintos niveles, ¿verdad? Ahora sí que como dice el dicho, a cada quien habla como le va en la feria, va, depende de nuestro país, es como una estructura tan compleja que depende de donde estás ubicado. En esta estructura social, dada tus características y el lugar donde vives, pues vas a enfrentar una vida totalmente diferente, ¿verdad? En el caso de la escuela, yo también, no solo como defensora, como docente en la región tarahumara, yo veo cómo esto que menciona Erika es una realidad, ¿verdad? El racismo institucionalizado en el sistema educativo es clarísimo, ¿verdad? Las escuelas en la región tarahumara son deprimentes. ¿Verdad? O sea, no solamente porque tienen muy poco recurso económico, sino también porque el nivel educativo de las escuelas es pobrísimo. Y a eso le sumamos el que para nada se considera, se toma en cuenta. Creo que al menos en Oaxaca hay iniciativas que yo al menos conozco de fuera, ¿va? No me atrevería a hablar de ellas de más de cerca, pero que sí se toman, según mi perspectiva o mi poca acercamiento a estas iniciativas, de una forma más seria, profesional. em, la inclusión o el sostener los sistemas educativos conforme a pedagogías y epistemologías acordes a la población, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, diríamos en Tarahumara, al menos que existiera una propuesta seria de una educación basada en las epistemologías y pedagogías Rarámuri, pues sería así como la panacea, ¿verdad? Pero claro que estamos lejísimos de esa realidad y entonces, además de que son escuelas con muy poco recurso educativo, económico, pedagógico, etcétera, mm, esta parte de las epistemologías propias de los pueblos, de los territorios, no figura para nada. Son un sistema educativo que sigue reproduciendo el racismo no solamente desde la exclusión estructural, sino desde el discurso, ¿verdad? Donde la mayoría de quienes imparten clases y en los programas están encaminados a seguir reproduciendo esta idea de que el éxito, ¿verdad? Porque hay que estudiar para ser alguien. Eso se sigue reproduciendo a diestra y siniestra, aunque no seas verdad. Pero entonces ser alguien significa que te vas a salir de tu comunidad, ¿verdad? El éxito sigue basado en alejarse, como lo decía Erika, de tu identidad étnica y de tu comunidad y de tu pueblo. Entonces, ya de ahí de entrada, pues todos los
pobres estudiantes, hombres, mujeres, rarámuris, no rarámuris, que acceden al sistema educativo en la región, pues ya están jodidos desde que entraron ahí, o sea, ya desde que todos tenemos como esa base común. Después se le suma, pues claro, los estudiantes indígenas, ¿verdad? Con todo este desafío que no solamente es que el sistema les obliga a hablar el español para poder ir a la escuela, porque la escuela sigue siendo castellanizante, y luego encima las estudiantes, también en experiencia es que como ya lo decía Erika en la pregunta anterior, es un fenómeno sí que yo veo que en las escuelas hay cada vez más estudiantes mujeres que hombres. Yo tengo muchas más estudiantes mujeres que hombres. Eso sí es una realidad. Pero casi todas estas mujeres estudiantes, pues nuevamente están teniendo una jornada súper saturada, ¿verdad? Porque la mayoría son mamás. También es una particularidad de la región, que la mayoría de las estudiantes mujeres no son estudiantes de tiempo, o sea, la escuela no es su única ni su principal tarea en el mundo, como muchas veces sí sucede en las ciudades, ¿verdad? Cuando yo fui estudiante, estudiar era mi única tarea y preocupación. En el caso de las escuelas en las que yo he estado en la región tarahumara, las mujeres son mamás y trabajan. Entonces muchas veces van a clases con sus hijos e hijas, eh, lo cual en sí genera pues toda una también ajuste, ¿verdad? Tanto del tiempo del que disponen, el dinero que van a gastar, si muchos de los maestros les permiten o no, porque también hay una violencia a nivel docente, ¿verdad? De no, las aulas quieren mantenerlas en esta estructura súper dictatorial, ¿verdad? De no niños, no nada, no moscas, no ruidos, en un sistema muy disciplinario. Y creo que ahí es donde también hay una particular violencia o dificultad para todas mis alumnas que a quien alguna vez escuché esto les muestro siempre mi respeto y admiración porque siempre están haciendo esfuerzos extras para acceder a la escuela y no descuidar todas estas otras miles de tareas que los roles de género nos siguen atribuyendo, ¿verdad? Y bueno, en estas reflexiones, una de las cosas que nos llama mucho la atención en estas estructuras, y justamente vamos a ver cómo la estructura nos lleva a una vulneración y la vulneración nos lleva a otra, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el esfuerzo extra, el dejar la identidad que comentaba la licenciada Erika, son formas que las mujeres implementan para poder saltar, ¿no? Esas diferencias y desigualdades y violencias estructurales. Y una de las violencias que sin duda también afecta a las mujeres en los contextos rurales es el tema de la tenencia de la tierra, ¿no? Porque justamente, incluso a veces por prácticas institucionales no se les reconoce y no sé si quisieran compartirnos algo en relación a este tema, alguna reflexión que tengan y también para ir cerrando. Muchísimas gracias. Bueno, sí, en el caso de Oaxaca, pues la mayor parte de la tenencia de la tierra es propiedad social, que está asentada principalmente en territorios indígenas, en ejidos y en comunidades, ¿no? Principalmente, pero que en su gran mayoría, en su momento, cuando en el caso de las comunidades se titularon, se reconocieron, y en el caso, o se restituyeron, ¿no? A quienes se les fue quitada, o en el caso de los ejidos que se les dotó de tierra, ¿no? En este caso, en su momento que se hicieron esos procedimientos o esos reconocimientos y titulaciones y dotaciones, en la mayoría de los ejidos y de las comunidades a las mujeres no se les reconoció como parte de la titularidad de la tenencia de la tierra, ¿no? Con el paso del tiempo, pues eso se siguió manteniendo y también, bueno, que va aunado a todo lo que ya habíamos hablado anteriormente. em, y bueno, también como parte también de las costumbres, ¿no? Que las mujeres, no es una costumbre en la comunidad o en el ejido que las mujeres participen. Y las mujeres que obtuvieron esa titularidad o eran mujeres, en su mayoría mujeres viudas, ¿no?
pero que podemos hablar en el caso de las comunidades, podemos hablar de 4 o 5 compañeras, ¿no? Que podríamos encontrar en los padrones agrarios como titulares de esos derechos. Y hay comunidades o ejidos donde no hay compañeras, ¿no? O que no se reconocieron compañeras en su momento. En 1992 se vino una reforma, ¿no? La reforma al artículo 27 y posterior pues se crea una nueva ley agraria y en esa nueva ley agraria pues también se crea el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, que es el PROCEDE. Y en algunos casos, principalmente en los ejidos, en algunos casos se reconocieron algunas otras compañeras más a través de este programa de certificación. No me voy a meter mucho ahí porque es como muy, muy, muy amplio, pero actualmente estamos viviendo como los impactos de este programa, ¿no? Porque a muchos ejidos y a muchas comunidades que ingresaron al programa nunca se les explicó que una vez que entraran a este programa ya no iban a poder actualizar sus padrones agrarios a través de asambleas agrarias, ¿no? Entonces, desde antes, cuando se hicieron los procedimientos de reconocimiento y titulación o de dotación o de restitución, no se les reconoció derechos a las mujeres, ¿no? A la tenencia en la tierra, y ahora con el programa las limita aún más para poder tener ese derecho, ¿no? Las comunidades que no entraron a este programa, pues ha pasado por un proceso también de diálogo, de negociación, de acuerdos, como de mucho proceso de sensibilización para que las asambleas puedan aceptar a que las compañeras puedan pues tener este derecho a la tenencia de la tierra colectiva, ¿no? Pero, ujú. Ay, perdón, perdón. Ay, perdón. Sí. Bueno, yo nada más para agradecer el espacio, yo sé que el tiempo está muy limitado, y bueno, si se quedaron con ganas de seguir escuchando, invitarles para el día lunes que vamos a estar, bueno, va a estar la compañera Erika, la compañera Fátima y la compañera Dalino Lasco también, contándonos, narrándonos, compartiéndonos desde sus experiencias y conocimientos, más sobre la defensa del territorio y los derechos humanos, ¿no? Esto va a ser en el Auditorio Mario de la Cueva a partir de las 12 del día, de 12 a 5 de la tarde. Entonces les esperamos por ahí para seguir compartiendo y bueno, que no se queden picados con toda esta información tan valiosa. Muchas gracias. Y Muchísimas, no, muchísimas gracias y pues Gracias. no nos queda más que ir finalizando, por supuesto agradeciendo a la doctora Marlene que nos ha apoyado en la coordinación tanto de este programa como lo que va a ser el evento que bien señalaba la doctora, que es el próximo 27 aquí en la Facultad de Derecho en el Auditorio Mario de la Cueva desde De las 12 a 5 de la tarde 5. vamos a estar. Allá. Ahí sí vamos a tener tiempo Tiempo. para escucharles. Y sobre todo interesante porque estamos en un tiempo de cambio de paradigmas, sobre todo en cuestión de derechos de género y derechos indígenas. Entonces vamos en este tiempo que si no está todo, pero sí ir haciendo nuestra aportación para que sea mucho mejor este cambio de paradigma sobre derechos de género, derechos indígenas, identidades, todo esto que tiene que ver, territorio, que bien señaló la maestra hace un momentito. Y pues agradecemos por supuesto a la doctora María Laura Serrano Santos, a la licenciada Erika Carvajal Morales, a la doctora Fátima del Rocío Valdivia Ramírez y por supuesto a la doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera, que nos han acompañado con sus valiosas aportaciones. También agradecemos como siempre a Carlos Guadalupe Canché. Él es ya amigo en Facebook, tenemos la oportunidad de estar en comunicación y siempre nos da sus amables saludos y sobre todo ahí pueden ver cómo la participación que hace, él nos ve, nos escucha desde Campeche, desde el estado de Campeche. Muchísimas gracias. Pues
nos queda otra cosa que agradecer. Nos vemos, nos escuchamos. Por supuesto, agradecemos a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Sonia Venegas Álvarez. Y pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana con un tema más, ya sea de legislación, política pública, jurisprudencia, justicia, y ahí estaremos. Muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todas, a todos. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.